Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio fascinante de Ilustres Anónimos. Soy Víctor, ya me conocéis, vuestro anfitrión en este viaje entre lo desconocido y lo conocido, lo tangible y lo espiritual. ¿Estáis listos para sumergiros en un tema que ha capturado la imaginación humana durante milenios? Pues hoy vamos a hablar sobre el peso del alma, ¿vale? Un tema que está entre lo mundano y lo divino, lo físico, lo teórico, lo tangible, lo intangible. Como decía antes, un tema que trae muchos comentarios, muchos debates y alguna que otra polémica. Pero bueno, antes de continuar, espero que hayáis tenido una buena semana. Como digo siempre, que siempre os pregunto a ver qué tal estáis, que es súper importante. Mi semana ha sido bastante tranquila, la verdad. Bastante cansadito, eso sí, estoy bastante cansado. Que la vuelta se ha hecho bastante dura y ya van 2 semanas y casi que estamos acabando septiembre. Pero sí, se está haciendo unas semanas pesadas. Pero vamos, que 2 patadas y estamos casi en Navidad. Que siempre pasa lo mismo cuando va a acabar el año, que vamos súper rápido. Pero bueno, lo que decía, espero que estéis todos bien, espero que no estéis muy cansados de oír de política y oír de demás, porque está siendo bastante pesado el tema. Y nada, otra semana más, el episodio número 2, el programa número 2 de la segunda temporada de Ilustres Anónimos, y vamos a hablar de eso, del peso del alma. ¿Alguna vez os habéis detenido a pensar en lo que realmente significa tener un alma? No solo desde una perspectiva religiosa o espiritual, sino también desde un punto de vista científico. ¿Es el alma algo que puede medirse, tocarse o sentirse? Antes de avanzar más, si te gustan los viajes en los que tus creencias y conocimientos son desafiados, no olvidéis dar un like a este episodio si os gusta, comentar con vuestras propias ideas y teorías y, por supuesto, si queréis, suscribiros para no perdernos nada de nuestros futuros episodios, ¿vale? Que vienen temas muy interesantes, ¿vale? Este episodio es especialmente intrigante porque cruza la línea que separa la ciencia de la creencia, ¿vale? Vamos a hablar de experimentos históricos, críticas desde el punto de vista académico y teorías que son tan intrigantes como controvertidas. Además, a lo largo de este episodio incluiremos algunos clips de audio donde sea posible, que donde escucharemos y donde nos harán a lo mejor reflexionar y quizás cuestionar lo que creemos saber. Así que, como venía diciendo, ponte cómodo, abre tu mente y prepárate para sumergirte en el enigma del peso del alma. ¿Estás listo? Porque yo sí lo estoy y no puedo esperar para compartir todo lo que he descubierto con vosotros, ¿vale? Entonces, ya que estamos en plena faena, ¿de dónde surge la idea de que el alma podría tener peso? ¿Es un concepto moderno o tiene raíces más profundas en nuestra historia? Vamos a hacer un viaje en el tiempo para explorar cómo diferentes culturas y civilizaciones han abordado este enigma. Empezaremos por el antiguo Egipto. Si alguna vez has visto representaciones de la mitología egipcia, tal vez te hayas topado con la escena del juicio de Osiris. Es una de las cosas
o de las representaciones de la mitología egipcia, más famosas, además de verdad. En esta representación os sonará mucho, lo que se ve es el alma del difunto, que es pesada en una balanza contra la pluma de la verdad, que se llama Maat. En el famoso papiro de Ibers, fechado hacia el 1500 a.C., se atribuye al corazón funciones que ahora sabemos que le son ajenas. Por ejemplo, era el lugar de asiento de la inteligencia, la conciencia moral y el pensamiento. Además, en este papiro se explica la fisiológica cardíaca utilizando un lenguaje poético. Se explica que a través de los latidos el corazón es capaz de hablar y únicamente los médicos ilustrados son capaces de oír su mensaje mediante la palpación del pulso con los dedos. Por otra parte, en aquel momento se pensaba que todos los fluidos corporales confluían en el corazón, desde la sangre a las lágrimas, pasando por la saliva, la orina, la bilis o el esperma. Los egipcios creían que un alma justa y pura pesaría menos que la pluma, permitiendo al difunto al pasar al más allá, a la Duat. Pero, ¿qué pasa si el alma era más pesada que la pluma? Bueno, pues según la creencia de los egipcios, sería devorada por un monstruo, negándole la vida eterna. Si os dais cuenta, ya en el antiguo Egipto, como estaba diciendo, los egipcios le daban una importancia bastante interesante o bastante pesada, ¿no?, al concepto del alma, al concepto de, bueno, como contenedor, o como, no sabría explicarlo bien, como, bueno, pues como esa zona, ¿no?, donde estaría, vamos a decirlo así, voy a explicarlo en lenguaje muy mundano, es como el contenedor, ¿no?, donde se guardarían nuestras experiencias en relación a si hemos sido buenos, si hemos sido malos, si hemos sido justos, si hemos sido injustos, si hemos sido benevolentes o no, ¿no? Y es lo que los egipcios consideraban que iban que se hacía, ¿no?, con este juicio de Osiris, cuando se pesaba el alma contra la pluma de la verdad, ¿no? Saber si esta persona que acababa de fallecer, bueno, pues era una persona justa, era un alma justa, ¿no?, y pura. Entonces, si lo era, pasaba al más allá, y si no lo era, pues acababa devorada, ¿no? Devorada. Bueno, los egipcios, como siempre, nos han llevado milenios de ventaja, ¿no? Pero no son solo ellos, no son solo los egipcios. En el hinduismo y en el budismo, el karma, hablamos del concepto del karma, juega un papel importante en determinar el destino del alma. Aunque el concepto de peso no es abordado de una forma literal en el hinduismo y el budismo, el karma acumulado durante la vida podría considerarse como un tipo de peso espiritual, ¿vale? Es decir, todos conocéis la teoría del karma, ¿no?, de lo que sería el karma. Esto sería como... dejadme de nuevo que lo explique de forma muy sencilla. Esto es como el ojo por ojo, ¿no?, diente por diente, como se suele decir, ¿no?, de otras formas, en otras culturas, que sería un poco el tanto bueno haces, tanto bueno te llevas, ¿no? Si haces algo bueno te va a pasar algo bueno, si haces algo malo te pasarán cosas malas, ¿no? Es un poco simplificando muchísimo el concepto de karma, porque es bastante más profundo, ¿no?, e intenso. Sería como un poco lo que vendría a decir, ¿no?, el tema del karma. Y es lo que hablábamos, ¿no?, que este karma acumulado es lo que dice, ¿no?, que podría considerarse como un tipo de peso espiritual. En realidad, no se puede comprender el karma separado del alma. El karma existe para la causa del crecimiento del alma. Estoy seguro de que usted sabe lo que significa la palabra karma. Es una palabra del sánscrito derivada de la raíz kri, hacer. Cualquier cosa que hacemos, decimos o pensamos es karma. El universo está gobernado por una ley que llamamos ley del karma. Usted ha leído mucho sobre la ley del karma, así que no necesito explicarla aquí, excepto para decir que todas las acciones y pensamientos de uno dejan su impresión sobre el propio cuerpo causal y producen ciertos resultados. Al mismo tiempo, el alma está mucho más allá de la trampa de la causa y el efecto. Es el guión entre todo lo que precede y todo lo que sucede. Se enriquece con todas las experiencias que la personalidad deriva a través de las leyes del karma. Y no solo en el
ámbito del hinduismo, el budismo y en el egipcio. También en el ámbito judeocristiano, el alma tiene un papel muy importante, aunque no se habla en ninguno de los libros específicamente o explícitamente de su peso. Aquí, en estas religiones o en estas culturas, la salvación o la condenación eterna dependen más de la fe y las obras que de alguna medida cuantitativa del alma, ¿vale? Es decir, para los judeocristianos, ¿vale? Para los judíos, los cristianos, ¿no? Para estas religiones que ya son más, modernas, vamos a decirlo así, cuenta más, ¿no? Es cómo has vivido correctamente, o sea, cómo has vivido tu vida, ¿no? Si has sido una fe, lo has vivido de forma correcta, si has sido una persona buena, si has sido una persona mala, algo similar al karma, ¿no? Algo similar al karma. Y es lo que un poco contaría, ¿no? Como podéis ver, la noción del peso del alma ha variado enormemente dependiendo del lugar y de la época. No es un concepto nuevo, como habéis podido escuchar, pero es uno que ha capturado la imaginación de la humanidad a lo largo de los siglos. ¿Vale? O sea que esto viene de más atrás, ¿no? Y hasta donde sabemos, bueno, los egipcios, ¿no? Pero podríamos tratar de mil otras culturas, ¿no? Que también han tratado estos temas, ¿no? Desde los también filósofos griegos, los romanos, pues donde hay filosofía, donde hay religión, donde hay este tipo hay conceptos similares, ¿no? A lo que sería el alma y de forma cuantitativa cómo podría considerarse si alguien ha sido bueno o malo, ¿no? En relación a este peso del alma, que es el tema que estamos tratando hoy, ¿vale? Y ahora vamos a pasar un poco a los estudios y experimentos, ¿vale? Ahora que hemos recorrido un poco la historia, ¿no? Y creencias sobre el peso del alma, entramos en nuestra sección, que a muchos os va a resultar sin duda pues la más interesante de todas, ¿no? Los intentos de la ciencia moderna para pesar el alma. Y sí, has escuchado bien. ¿Podría algo tan etéreo y abstracto como el alma tener un peso medible? Bueno, pues efectivamente ha habido experimentos y ha habido, con más o menos polémica, y ha habido, gente interesada en saber si el alma existía y si el alma tenía algún tipo de peso, ¿no? Uno de los primeros y más famosos experimentos fue realizado por el doctor Duncan McDougall, ¿vale? En 1907. Estamos hablando ya de hace más de 100 años, a principios del siglo XX. McDougall era un médico de Haverhill, en Massachusetts, que llevó a cabo un experimento en el que pesó a pacientes moribundos antes y después de su muerte, ¿no? Del exitus, para ver si había alguna variación de peso. Eso no significa que nadie lo haya intentado. En 1907, el Dr. Duncan McDougall, un médico de Haverhill, Massachusetts, que publicó un polémico artículo en la revista American Medicine, afirmó que había determinado que el peso del alma humana era de 21 gramos. En su experimento, McDougall eligió utilizar 6 sujetos humanos en residencias de ancianos que ya estaban cerca de la muerte, 4 se estaban muriendo de tuberculosis, 1 de diabetes y otro por causas no identificadas. Cuando se acercaba la hora de su muerte, las camas de los pacientes se trasladaban a balanzas de tamaño industrial con una precisión de 0.2 de onza, o 5,6 gramos. Teniendo en cuenta la pérdida de fluidos corporales y heces, McDougall determinó que uno de los pacientes había perdido 21,3 gramos de peso en el momento de la muerte. Sin embargo, descartó los resultados de los otros 5 sujetos. En un caso, un paciente perdió algo de peso en el momento de la expiración, pero lo recuperó rápidamente. El doctor McDougall afirmó que el alma pesaba aproximadamente 21 gramos. ¿Vale? De aquí es de donde viene la famosa medida de los 21 gramos, basándose en la pérdida de peso que observó. Ahora, antes de que empieces a tomar esto como un hecho, ¿vale? Vale la pena mencionar que este experimento ha sido objeto, y lo sigue siendo, de muchas críticas.
Muchos críticos, valga la redundancia, señalan que el experimento carece de todo tipo de rigor científico. Las condiciones no estaban bien controladas y el tamaño de la muestra era demasiado pequeño como para sacar conclusiones definitivas. Pero no se detiene ahí. En los últimos años han surgido teorías y experimentos que exploran la conexión entre la consciencia y la física cuántica, aunque estos también son polémicos y muy debatidos. Por ejemplo, algunos investigadores han sugerido que la consciencia podría estar vinculada a estructuras microtubulares dentro de las células cerebrales, lo que podría, en teoría, tener un peso medible. Aunque este ángulo es bastante intrigante, todavía está muy lejos de ser aceptado en la comunidad científica, ¿vale? Aquí siempre hablamos nos movemos, vamos a decirlo mejor así, nos movemos siempre en entornos muy teóricos, ¿vale? Muy teóricos, muchas veces no llevados a una práctica visible, ¿no? Y tangible, por el simple hecho de que, bueno, alguno de estos experimentos, alguna de estas investigaciones son muy complicadas de demostrar, ¿no? Así que bueno, ahí lo tenéis, desde eso, de los experimentos que ha habido al principio del siglo XX con el doctor Duncan McDougall, hasta teorías que rozan un poco la ciencia ficción, ¿no? Como estas estructuras microtubulares dentro de las células cerebrales, ¿vale? La búsqueda para determinar el peso del alma sigue siendo un misterio, básicamente uno que captura tanto la imaginación como el escepticismo en igual medida, ¿vale? Hemos hablado de los orígenes, hemos hablado un poco de los experimentos y las teorías que intentan poner un número al enigma del alma. Pero como podrás imaginar, este tema no está exento de críticas. De hecho, ha generado mucha controversia tanto en el mundo académico como en el popular. Así que vamos a ponernos escépticos, que es lo que hacemos siempre, que me gusta que nos pongamos escépticos por un momento, ¿vale? Empecemos con el famoso experimento de los 21 gramos de Duncan del Dr. McDougall. Los críticos señalan que las condiciones del experimento no eran para nada controladas. Estamos hablando de un tamaño de muestra extremadamente pequeño y una falta de repetibilidad en los resultados. ¿Qué queda al final de este experimento? Pues poca cosa, en realidad solo una colección de datos que se debaten entre la incongruencia y la anécdota, con una posibilidad inmensa de errores instrumentales. Para poner esto en perspectiva, consideremos simplemente que McDougall intentó medir variaciones de peso del orden del 0,05%, lo que no resulta fácil en condiciones clínicas ni siquiera hoy en día. Habla en su favor que no pretendiera haber probado algo, expresamente reconoce que se requiere una gran cantidad de experimentos antes de que este tema pueda ser zanjado más allá de cualquier posibilidad de error. Los consabidos 21 gramos quedan reducidos a pura leyenda basada en un experimento mal hecho, que hasta la fecha nadie parece ansioso de repetir. Además, hay que tener en cuenta que los métodos de medición de la época no eran precisos como los de hoy. Incluso un cambio de temperatura mínimo en la habitación podría haber afectado los resultados, sin mencionar los posibles efectos de la descomposición post-mortem. Y ni hablemos, ¿vale?, de las propias implicaciones éticas. La idea de realizar experimentos en personas que están muriéndose, que son moribundas, plantean serias preguntas sobre el consentimiento y la dignidad humana. Básicamente, este hombre lo que hacía de forma muy, voy a resumirlo de una forma bastante, entendible. Ponía a estas personas moribundas encima de una cama o de una plataforma donde estaba, que estaba soportada por una báscula, y en el momento del exitus, lo que se hacía era ver el peso que tenía antes el paciente y que tenía después del exitus, de la muerte. Y aquí es donde encontró, o más o menos se acercó a este peso de los 21 gramos. Aquí pasa de todo, ¿no? Pasa de todo en el sentido de que una persona cuando
se muere, bueno, pues hay desde pérdidas de fluidos hasta la propia exhalación, ¿no? Cuando ya vas a morir, el propio aire que tengas dentro del cuerpo, cuando exhalas, ¿no? Cuando ya es, cuando vas a morir definitivamente, hay una exhalación, y mil cosas más que pasan a nivel biológico en el cuerpo, ¿vale? Problemas, ¿no? No era un experimento controlado en el sentido de que no eran cámaras estancas, no eran cámaras que controlaran que por ejemplo, si tú haces una aspiración, enseguida ese aire, ¿no? O ese dióxido de carbono cuando respiras y expiras, entre el oxígeno, lo que expulsas y demás, todo eso, al no estar en una plataforma o en una, vamos a decirlo así, en un contenedor sellado, eso acaba esparciéndose en el ambiente, en el aire, ¿no? Es decir, ese peso se perdería, realmente el aire, a por poco que sea, pesa. Entonces, 21 gramos no es tanto como para que no pueda ser algo así, ¿no? E incluso el tema de los fluidos corporales, ¿no? Es decir, al no estar en un entorno controlado, hay mil cosas que pueden pasar que hacen que, pues que el experimento esté muy en entredicho, ¿vale? Entonces, básicamente lo que pasa con esto. A nivel ético, el problema es básicamente que es muy complicado encontrar una persona que esté muriéndose, ¿no? Que te quiera firmar un consentimiento para pasar sus últimos momentos en un laboratorio, ¿no? Dentro, por ejemplo, a día de hoy, que ya se podría hacer en cámaras estancas, ¿no? Y controladas, donde no entra ni sale nada. Cuando digo nada, es nada, es decir, está todo controlado. Sería complicado, ¿no? Encontrar una persona que quisiera entrar ahí. Entonces estaríamos hablando de gente que, pues que estaba prácticamente, pues como hizo este hombre, ¿no? Gente que se encontraba directamente, pues tirada, ¿no? En la calle, gente que iba a morir, que estaba prácticamente abandonada, ¿no? Aquí sería hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y eso, pues entra dentro de unos problemas éticos bastante grandes, ¿no? Bastante grandes. Pero esto es un poco las críticas que había, ¿no? Y todo el escepticismo que había en relación al experimento del Dr. McDougall. Pasando a las teorías más modernas que intentan vincular la conciencia con la física cuántica, como decíamos antes, con estos tubitos que estarían dentro de las neuronas de forma tubular. Aquí también encontramos un campo minado de críticas. Muchos científicos argumentan que estas teorías son puramente especulativas y carecen de pruebas empíricas. A menudo se acusa a estos teóricos de misticismo cuántico, ¿vale? Un término que se usa para describir interpretaciones y creencias que van más allá de lo que la física cuántica realmente puede y sugiere, ¿vale? Puede sugerir y sugiere. Sin embargo, durante la década de 1970, las diferentes corrientes New Age se comienzan a apropiar de la terminología de la mecánica cuántica, comenzando no solo a especular desde dicho vocabulario, sino a dar por verdades científicas sus propias especulaciones. Se comenzó entonces a relacionar de forma indiscriminada venerables conceptos como el prana védico o prácticas como la meditación, que son sumamente útiles, con una terminología que se utiliza sin rigor alguno. Así comienza a extenderse el término cuántico a todo lo imaginable: psicología cuántica, medicina cuántica, empatía cuántica, felicidad cuántica, el porqué cuántico de tu nueva vida, etc. Sencillamente porque suena interesante, no porque haya una relación efectiva con la mecánica cuántica como es entendida desde la física. Lo que constituye en resumen, aunque el tema del peso del alma es indudablemente fascinante, la ciencia aún tiene un largo camino bastante tortuoso por recorrer antes de que podamos llegar a cualquier conclusión definitiva. Y eso, amigos y amigas, es lo que hace que este tema sea tan atractivo y tan polémico a la vez, ¿vale? Aparte de todo esto, hay teorías, ¿no?, que están relacionadas con las teorías del peso del alma. Hasta ahora hemos cubierto el origen histórico y religioso del tema, algunos estudios y las críticas que estos han recibido. Ahora adentrémonos un poco en las teorías que se han propuesto a lo largo del tiempo y que abarcan desde la filosofía hasta la ciencia más vanguardista. Empezando con el lado más espiritual, tenemos conceptos como el Atman en el hinduismo, que representa el alma eterna, o el Ka en la mitología egipcia, que es una especie de fuerza vital que se separa del cuerpo en el momento de la muerte.
Ahora, cambiando de marcha hacia una aproximación más moderna y científica, tenemos teorías que intentan fusionar la física y la conciencia, y como uno de los ejemplos más notables es la teoría de la orquídea de Roger Penrose y Stuart Hameroff, que sugiere que la conciencia podría estar vinculada a eventos cuánticos en estos microtúbulos del cerebro. Aunque suena casi como ciencia ficción, que de hecho suena así, esta teoría ha despertado mucho interés en la comunidad científica, aunque también ha sido objeto de críticas, como mencionaba antes. La teoría cuántica de la consciencia de Penrose y Hameroff, llamada reducción objetiva orquestada, afirma que la computación cuántica en el cerebro explica la consciencia. La comunicación entre neuronas mediante la secreción de neurotransmisores se realiza a través de vesículas sinápticas distribuidas a lo largo de sus axones. El citoesqueleto de las neuronas juega un papel clave en la dinámica de estas vesículas. En los años 1990, Stuart Hameroff, psicólogo en la Universidad de Arizona, Tucson, Estados Además, Unidos. en el ámbito de la psicología y la neurociencia también hay teorías que abordan cómo la conciencia y por extensión el alma podrían ser el resultado de procesos computacionales en el cerebro, aunque esto no necesariamente se traduce en un peso medible. Vamos, que estaríamos hablando eso, como si nuestra cabeza, nuestro cerebro fuera un ordenador, ¿vale? Y este alma, eso podría ser el resultado de eso, de procesos que hace el cerebro, ¿no? Entonces, ya sea que nos inclinemos por las explicaciones más místicas, vamos a decirlo así, o científicas, lo cierto es que el tema del peso del alma es un caldo de cultivo para todo tipo de teorías, podríamos decir, y eso lo hace aún más intrigante. Si os interesa en general este tema sobre el peso del alma, la realidad es que se ha hablado en libros y películas sobre este tema de forma directa o de una forma, un poco más aproximativa, ¿no? De hecho, hay una película que se llama 21 gramos como tal. Es una película, no es española, es extranjera. La película en sí toma el título de la idea de que el cuerpo humano pierde estos 21 gramos en el momento de la muerte, supuestamente el peso del alma. La trama al final es un poco una historia entrelazada que explora las vidas de tres personajes antes y después de un trágico accidente automovilístico, ¿vale? Va un poco de ese tema, ¿no? Del tema de ese peso del alma, de esos 21 gramos. Hay un documental de la BBC, ¿qué le pasa a mi cuerpo cuando muero? Sería en castellano. En inglés es The Day I Died, Uncloaking the Mystery of Consciousness. Este documental de la BBC lo que hace es que explora las experiencias cercanas un poco a la muerte y lo que podrían revelar sobre la conciencia y por extensión el alma, ¿vale? Hablan, de un punto de vista a lo mejor un poco más científico de qué pasa con el alma, ¿no? Con la conciencia y por extensión eso, el alma, qué pasarían con ellos cuando morimos. Si sois más de leer, hay también una serie de libros que hablan también de este tema. La conciencia explicada, sería en castellano, lo voy a decir en inglés, pero me cuesta un montonazo la palabra conciencia en inglés. Consciousness Explained, por Daniel Dennett, ¿vale? No se centra específicamente en el peso del alma, pero el libro examina en sí la naturaleza de la conciencia, que está estrechamente relacionada, ¿no? con el alma en sí. Tenemos El campo, The Field, por Lynn McTaggart, y este libro lo que hace es que examina el campo de la energía, que todo lo conecta y que podría ser una exploración bastante interesante si consideramos el alma como una forma de energía. Y luego tenemos también bastante interesante el libro tibetano de la vida y de la muerte, de Tibetan Book of Living and Dying, por Sogyal
Rinpoche. Rinpoche es un nombre bastante peculiar. Este libro aborda el concepto del alma desde la perspectiva, espiritual, ¿no? del Tíbet, y podría ofrecer un contraste interesante a los enfoques más científicos, ¿vale? Bueno, son una serie de recursos que están bastante bien si les queréis echar un vistazo. También estaba pensando hace no mucho, esta es de una serie que está actualmente en desarrollo. Creo que esto fue la segunda o tercera temporada el año pasado. Se llama Evil. Sonará más si digo Evil, ¿vale? Evil. Y en uno de sus episodios lo que hacían, ¿no? Era un poco este experimento de McDougall, lo llevaban un poco a escena, ¿no? En este caso se veía que un sacerdote que se había ofrecido voluntario, estaba dentro de una cámara, en este caso sí, una cámara totalmente estanca, donde se controlaba todo el tema, todos los fluidos, todo lo que entraba, todo lo que salía, si había de salir algo, y aparte, estaba vascularizada en el sentido de que, estaba medida, pesada y demás. Y luego rodeado en una especie de nave, ¿no? Totalmente aislada de interferencias externas, vamos a decirlo así, todo rodeado de sensores por todos lados con una luz verde o roja, y en el momento en el que pasaba algo, si salía algo del cuerpo o no, era capaz de captar esos sensores, ¿no? Cambiando el color de la luz de verde a roja. Es bastante curioso este episodio de esta temporada de Evil, porque viene a tratar este tema con bastante, vamos a decirlo así, seriedad. Sería a lo mejor muy serio decirlo, muy fuerte, pero lo trata con bastante coherencia, ¿no? Siempre da el punto de vista del misticismo, que nunca mejor dicho, que hemos hablado de eso aquí, pero luego siempre te da el toque de realidad, ¿no? En el momento en el que te dejan un poco como si fuéramos decidir si lo que acabas de ver es real o no, pero te dan también un poco esto es como lo del palo y la zanahoria, ¿no? También te dan un poco ese palo, ¿no? Para que tengas un poco la duda de realmente si lo que acabas de ver es algo místico o es algo que es científicamente explicable al 100%, ¿no? Y en este caso sí, la persona que está en el contenedor es un sacerdote que se está muriendo, y perdería un peso, pierde un peso al morir, y la trama en este caso se complica bastante, ¿no? Porque ya mezclan otras cosas, ¿no? Por eso se llama Evil la serie, pero es bastante interesante, ¿vale? Pero trae un poco a colación el tema del experimento de McDougall, ¿vale? Es un poco lo que he encontrado así de recursos, que es bastante interesante, ¿vale? Hoy va a ser picadito, no quería hacerlo tampoco muy largo, porque es un tema que es bastante interesante, pero que tampoco te da para extenderte muchísimo sobre ello en este caso. Y nada, realmente lo que hemos hecho hoy ha sido pasear un poco por la historia, la ciencia, la filosofía y hasta por eso, un poco la frontera con lo desconocido. Todo en busca de esas respuestas, ¿no? Sobre el peso del alma. ¿Qué podemos concluir de todo lo que hemos hablado? Como hemos visto, no hay una respuesta definitiva, ¿no? Pero eso no es necesariamente algo malo, ¿no? El misterio y la ambigüedad son lo que nos empujan a buscar más, a cuestionar y en última instancia a crecer, ¿no? A crecer personalmente y a crecer, como sociedad. Si algo nos enseña este tema, es que hay mucho más en el universo y en nosotros mismos de lo que podemos percibir o medir. Y eso es algo, amigos y amigas, que
que es lo que hace la vida tan increíblemente interesante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así que, bueno, pues sigamos preguntándonos, ¿no? Cuestionando y explorando. Quién sabe, tal vez un día pues descubramos algo que cambie por completo nuestra percepción del alma, ¿no? De la conciencia e incluso de nuestra existencia en este complejo universo. En el episodio lo que hemos hecho, eso, básicamente hemos recorrido un largo y sinuoso camino a través de la historia, la ciencia, la religión y hasta el reino de lo sobrenatural. Todo en un intento de explorar la enigmática cuestión del peso del alma. Desde los experimentos de Duncan McDougall hasta las teorías cuánticas modernas, hemos visto que la humanidad ha estado fascinada con este tema desde tiempos inmemoriales. Y aunque no tengamos respuestas definitivas, el valor real está en las preguntas que nos hacemos. Si algo está claro, es que este tema nos obliga a enfrentar preguntas fundamentales sobre la vida, la muerte y lo que podría o no existir más allá de nuestro entendimiento actual. ¿Vale? Ahora, si has llegado hasta aquí y te has sentido tan intrigado como yo por este tema, te pido que hagas algo más por mí y que hagas algo más que simplemente pensar en este tema. Primero, pues eso, lo que digo siempre, si os ha gustado el episodio, que le deis a like, que bueno, pues esto es el tópico que dice todo el mundo, ¿no? Que nos ayuda a seguir creciendo, que es verdad, ya somos más de 600 amigos y llegando a más gente curiosa como tú, es a lo que ayuda a llegar a más personas a las que les interesen estos temas. En segundo lugar, déjame un comentario si te apetece. Quiero saber qué piensas, si has tenido experiencias relacionadas o incluso si tienes temas que te gustaría que exploráramos en futuros episodios. Y todos los comentarios son bienvenidos. Y si todavía no lo has hecho y te apetece también hacerlo, pues suscríbete para que no te pierdas ningún episodio, que bueno, que tengo preparados una gran variedad de temas, ¿no? En mente, y los tengo preparados y los tengo en mente, y no querrás, ya te aseguro yo, que no te vas a querer perder ninguno. Por último, es verdad que esto lo dije la semana pasada, si te gusta lo que hago aquí y quieres oírme de otra forma, quejándome de las cosas que realmente me sacan de quicio, te invito a que escuches mi otro podcast que acaba de nacer, pero vamos, que no es que seamos 4 gatos, es que de momento estoy yo solo, que se llama Lo que me saca de mis casillas. También lo podéis encontrar aquí en iVoox. Lo podéis encontrar en iVoox y supongo que en otras plataformas, no recuerdo ahora mismo si lo he hecho, pero bueno, en iVoox lo tenéis como Lo que me saca de mis casillas, ¿vale? Y bueno, básicamente es lo que ha dado el tema de sí, ¿no? Por hoy. Bueno, al final estos temas, ¿no? Que son un poco más, se mueven entre lo empírico, lo espiritual, lo racional, lo místico, ¿no? Lo religioso. Siempre, bueno, pues están un poco más en lo que cada uno de nosotros tengamos a bien creer, ¿no? Habrá gente que, bueno, que piense que al final del todo, ¿no? Al final de la vida se apaga la luz y ya está. Y ahí se acaba todo. Bueno, los que tenemos algún tipo de creencia, nos gusta pensar que no todo se acaba aquí, que el razonamiento es que tiene que haber algo más después de todo esto. Sobre todo, ¿no? Cuando te vas haciendo más mayor, sobre todo piensas en el sinsentido, ¿no? Que es la vida al final, ¿no? Sobre todo tal y como se ha planteado, nos la han planteado hoy por hoy en día, ¿no? Pero bueno, es un poco eso, ¿no? Es un tema que no deja indiferente a nadie, ya sea que el alma de verdad tenga peso o que no tenga peso, o que tengamos alma o que se llame de otra forma, o que sea un conjunto de procesos que nuestro cerebro, bueno, pues se modula de una forma o de otra, pero bueno, ahí está, es lo que nos hace ser como somos y es lo que en última instancia creemos que nos llevamos hasta el final, ¿no? De los días. Entonces, bueno, ahí está el tema.
Y nada, como digo siempre, espero que paséis una buena semana, la semana que viene. Tenemos una semana interesante a nivel informativo y política, porque va a ser el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Contra todo pronóstico no va a ser fructífera, o sea, sería fructífera, bueno, sería al revés, si fuera fructífera sería contra todo pronóstico, y nada, nos queda pues eso, aguantar un poquito más de política, que la cosa viene calentita, y nada, lo dicho, que paséis muy buena semana, que disfrutéis, que trabajéis mucho poco, y nada, que como digo siempre, que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere, y si no pues ya veremos. Así que nada, hasta luego.